precisamente el representante del PRD ante el Consejo General del INE, Ángel Ávila, es quien encabezó estas inquietudes de varias. Ángel, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Ciro y Manuel. Un saludo para ustedes y para el auditorio. Pues Morena dice que acatará a Ángel. Bueno, pues esperemos que lo hagan pronto. Es una gran decisión por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Por fin hubo un estudio detallado, amplio, integral, de todas las quejas que se han presentado, ¿no? Son más de 297 quejas que se han presentado. Sí. El 90% es contra las corcholatas de Morena y la gran mayoría han sido interpuestas por el PRD, Ciro y Manuel. Entonces, esperemos que Morena acate, que las corcholatas acaten a partir de esta resolución por las medidas cautelares. Ellos tienen que dejar hacer este tipo de giras, este tipo de actos anticipados, no solo de campaña, sino son actos anticipados de pre-campaña y de campaña. Tienen que dejar de gastar en espectaculares, en bardas, etcétera, en la logística de sus eventos, y evidentemente quedan al desnudo de que estas corcholatas han estado haciendo propaganda personalizada, violando la Constitución, violando la ley, violando los principios rectores, digamos, del sistema democrático, y por eso creo que es una decisión que debiéramos felicitar por parte de la Comisión de Quejas, sí, porque además creo que hoy el INE pareciera ser que empieza a poner límites a este tipo de actividades ilegales, Ciro Manuel. Vamos a ver primero si los precandidatos de Morena cumplen, si Morena cumple, y si es así, qué interesante, porque será, creo, Ángel, la primera acción clara del nuevo INE. Y si no, pues estaremos llegando al punto de que se toman determinaciones que en la realidad no se cumplen. Quizás estemos equivocados, siempre partimos de esa base de que podemos estar equivocados, pero creemos que ya es muy tarde para construir una candidatura presidencial sólida, fuerte, por parte de la oposición, de la alianza PRI-PAN-PRD, o si al final se suma Movimiento Ciudadano, como quede. Es ya muy tarde, sobre todo cuando vemos la fuerza, la presencia, el conocimiento que tiene Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Muy, muy tarde. Se fue un año valiosísimo, Ángel. Podemos estar equivocados, pero por la mañana coincidimos, sí, no solo Manuel y yo, sino el equipo, pues que se fue el tren, que ese tren ya se fue, Ángel. Ciro, yo te diría, creo que es válido lo que tú comentas, los noticieros. Por supuesto que debemos de acelerar en empezar a posicionar a algunos de nuestros posibles aspirantes. Yo creo que aquí lo más importante es cómo encontramos el método para poder sumar a las partes. Es una alianza tan amplia, tan diversa, que necesitamos encontrar un método que nos permita ir en unidad. Lo que no puede permitir la oposición, Ciro, es salir divididos, así como lo están haciendo las corcholatas de Morena. Ellos sí van a salir divididos, Ciro, más allá de que estén bien posicionados, que hayan estado bien posicionados por utilizar recursos públicos y violar la ley y la Constitución, como lo marca la resolución de la Comisión de Quejas. Ellos están posicionados por eso, pero si algo no va a tener Morena es unidad. Y entonces no creo que alguno de los aspirantes de Morena se quede muy callado o quietecito cuando el dedazo de López Obrador llegue. Contrario sensu, la oposición lo que busca es la mayor unidad posible. Por eso estamos lo más pronto definiendo el método. Soy autocrítico contigo, Ciro. Nos hace falta velocidad para definir el método de selección de un posible aspirante, pero lo más importante, Ciro, es cómo podemos incorporar a estas decisiones a la sociedad civil y que pueda participar junto con los partidos políticos de oposición en esta definición. Te lo digo muy claro, si la candidatura presidencial se decide de manera cupular solamente entre las dirigencias de los partidos, esa es una candidatura condenada al fracaso. Necesitamos la participación de la sociedad y nuestra divisa, Ciro, será la unidad más que un posible nombre o candidato. Bueno, muy bien, eso está muy bien, pero escucharlos a un año de la elección decir que tienen que encontrar el método, híjoles, Ángel. Híjoles, es un método, a estas es un método alturas, innovador, ¿cómo encontramos el? Pues sí, pero la innovación se puede desarrollar 2 o 3 o un año antes.
La innovación no significa urgencia, última hora, bomberazo, ¿no? ¿Cómo encontramos el método a un año de la elección? Y luego la otra, ellos van a salir divididos, pues salvo que Marcelo Ebrard se enoje y renuncie al gobierno, pues yo no veo quién más va a salir dividido. El liderazgo es muy fuerte, el del presidente López Obrador, y esos liderazgos suelen cohesionar. Yo creo que cuando menos postergar o hacer muy difíciles las rupturas, ¿no? Marcelo Ebrard podría ser el único. Yo no veo a Claudia Sheinbaum enfurecida si es que no es la candidata, o a Adán Augusto López. En todo caso, y yo tengo reservas, habría que ver la reacción de Marcelo Ebrard. ¿Qué más? El tema de la división, Ciro, lo digo, es no solo es la ruptura pública, también implica los brazos caídos. Correcto. Cuando se siente que durante un proceso de selección de una candidatura hubo dados cargados, por supuesto no solo es el personaje, son los equipos, los grupos, en los estados, en los municipios que se sintieron timados por la decisión presidencial y que cuando van a una elección hacen absolutamente nada por el candidato o el supuesto candidato de su partido. Y en el otro caso, evidentemente, Ciro, estamos a contrarreloj, hay que aceptarlo, necesitamos empezar a que estos aspirantes se presenten, qué están proponiendo, pero lo más importante, Ciro, es cómo incorporamos a la sociedad civil. Creo que esto nunca se ha hecho, por supuesto está rompiendo los esquemas de los partidos, hoy no sirve una definición solo del PAN o solo del PRI, aislada, necesitamos una definición en conjunto. Comparto contigo que el tren se nos está yendo, pero aún así creo que lo importante es que la sociedad vea una opción y una alternativa. Las marchas que vimos en defensa del INE, que estamos viendo en defensa de la Suprema Corte, están esperando una opción política viable, y esa responsabilidad de la construcción de los partidos políticos en sus candidaturas en general, pero de la mano de esa sociedad civil que está ahí y que por supuesto son los votos de la oposición, no van a votar por nadie más. Entonces es una responsabilidad enorme, pero te digo, Ciro, cuidaremos al máximo la unidad y por supuesto la participación social. Muchas gracias, Ángel. Al contrario, Ciro. Oye, Ciro, ¿me permites hacerte un comentario por rapidísimo? Favor. Sí. Con respecto de lo del INE. Tú decías, vamos a ver si cumplen las corcholatas. Yo te digo, están obligados a cumplirlas, Ciro, porque en el caso que quieran ir a registrarse como posibles precandidatos o candidatos, si ellos faltaron, digamos, a las resoluciones de la autoridad del INE o en su caso del tribunal, pudieran no tener el registro para poder llegar a sus aspiraciones. Por eso creo que hoy Morena está cumpliendo, no le queda de otra, y seguro cumplirán estas corcholatas, porque si no, corren el riesgo de no poder ser registrados como posibles candidatos a los cargos de elección, Ciro. Pues lo veremos, pero ya viste que ellos dicen que no pintan bardas, que no ponen espectaculares, que no tienen camionetas con anuncios donde promueven sus nombres, que ellos no son. A ver, pruébales. No, pero además, Pruébales, sí. Quiero decirte que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral está investigando el uso de los recursos en esas espectaculares y esas bardas. Esperemos que el INE pronto nos tenga noticias de esos resultados de esas investigaciones sobre quién está contratando estas campañas nacionales de espectaculares que cuestan cientos de millones de pesos y que necesitamos saber las y los mexicanos de dónde está saliendo ese dinero y si son recursos públicos, si son recursos privados, a cuenta de quién y con qué compromisos. Eso le corresponde al INE y esperemos pronto tener una respuesta de eso. Oye, aprovechando el vuelo, Ángel, tú que tienes ya varios años ahí observando al INE, trabajando con el que encabezó Lorenzo Córdoba y ahora con la presidenta Tadei, ¿observas algún giro, alguna debilidad, alguna cosa que permee que haya cosas que no se investiguen, que no se ponga atención, que se dejen pasar? Pues estoy, digamos, observando por lo menos que hay un trabajo, sigue habiendo el trabajo institucional, sigue habiendo el trabajo de la presidenta Tadei, que tiene muchos años también trabajando en el Instituto Nacional Electoral, principalmente en el Registro Federal Electoral. Ella conoce la valía de un equipo del INE. Yo creo que lo que le ha faltado un poco al INE es celeridad en el tema de las investigaciones. Hoy, desgraciadamente, hay un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, donde antes estaba Edmundo Jacobo. El secretario encargado de despacho lo ha hecho de manera muy correcta, pero creo que aún falta aterrizar a los demás funcionarios, algunos que han pedido su renuncia, otros, según declaraciones de la prensa, les han pedido su renuncia,
no podría decir si esto es cierto o no, pero lo que queda claro es que todavía a la presidenta Tadei, a las y los consejeros del INE, les falta aterrizar esta etapa final de los directores de las áreas para tener un INE funcionando. Aún así, creo que la resolución de ayer de la Comisión de Quejas nos da muestras de que el INE no va a estar pintado, de que hay autoridad electoral y que está haciendo todo lo posible porque se respete la ley y la Constitución y no haya este tipo de actos anticipados de pre-campaña y campaña por parte de las corcholatas presidenciales. Lo veremos. Muchas gracias, Ángel Ávila.